¿Le diste comida?, interrogó el gerente con intensidad. Javier asintió, su corazón palpitaba, el sudor empapándole la espalda. Pues considérate despedido. Un silencio cayó sobre ellos. Solo el hombre sin hogar observaba a Javier, su mirada apesadumbrada, pero tan profunda como el océano. A la mañana siguiente, 6 todoterrenos militares ocupaban toda la zona de aparcamiento. Un hombre de uniforme apareció, saludando a Javier con impecable porte militar. ¿Quién podría ser aquel anciano? ¿Y qué motivo tendría un militar de alto rango para inclinar la cabeza ante un simple empleado de gasolinera? Javier Delgado, de 27 años, trabajaba en el turno de noche en una modesta gasolinera situada en las afueras de Valencia, España. Las luces fluorescentes emitían una luminiscencia enfermiza por los pasillos desiertos mientras se limpiaba los suelos a medianoche, su imagen fragmentada en las superficies de las puertas de los congeladores. Hubo un tiempo en que aspiraba a ser periodista. Sus 3 años en la Universidad de Valencia, donde mantuvo una media de sobresaliente mientras compaginaba estudios con un empleo a tiempo parcial, lo habían encaminado por la senda correcta. Posteriormente, el diagnóstico de cáncer de su madre alteró toda su situación. Los gastos médicos se acumularon, las clases quedaron desatendidas y, finalmente, Javier abandonó sus estudios para cuidarla. Tras el fallecimiento de ella, se sintió perdido y sin propósito, un universitario que había abandonado los estudios, agobiado por los préstamos estudiantiles y sin un rumbo claro. Durante los últimos 2 años, Javier había aceptado cualquier trabajo que se le presentara. El puesto nocturno en El Rápido carecía de prestigio, pero cubría sus gastos de manutención y le ofrecía la oportunidad de leer durante el tranquilo periodo entre la medianoche y el amanecer. Sus compañeros lo describían como reservado, aunque siempre cortés. Rara vez expresaba descontento, evitaba las confrontaciones y cubría de buen grado a los compañeros ausentes. No exactamente sumiso, sino más bien un individuo que elegía sus batallas con prudencia. El jueves por la noche comenzó de la forma habitual. Javier reabasteció la zona de café, puso a girar las salchichas en el asador de rodillos y verificó el inventario. A la 1:17 de la madrugada, mientras llevaba la basura al contenedor, observó una figura acurrucada junto a él. Un anciano de larga barba gris estaba agazapado contra la pared. Su atuendo estaba raído, su calzado sujeto con cinta americana. Con manos temblorosas, intentaba abrir un paquete de pan de molde desechado que había recogido de la basura. Javier se detuvo. Las normas de la tienda prohibían explícitamente dar sustento a vagabundos o personas sin hogar. El gerente, Pedro Esteves, había despedido a un empleado el año anterior por ese mismo acto, alegando que atraía elementos indeseables al establecimiento. Sin embargo, no se trataba de un individuo pidiendo limosna. Era alguien que intentaba consumir pan desechado en el frío de la noche. Javier regresó al interior sin decir una palabra. Preparó una cafetera nueva, hizo un sándwich de pavo de la sección de charcutería y cogió un viejo forro polar que guardaba en su taquilla para las mañanas frescas. Pasó cada artículo por la caja registradora, usando su propia tarjeta de débito para pagar, e imprimió el ticket de compra. Cuando abrió la puerta trasera, el anciano seguía allí, habiendo progresado mínimamente con el obstinado envoltorio del pan. Señor, dijo Javier amablemente, imaginé que le apetecería algo caliente. El hombre levantó la vista, la sorpresa y el agotamiento compitiendo en su curtido semblante. No puedo pagarte, hijo. Ya está pagado, respondió Javier, dejando los artículos en el suelo y retrocediendo respetuosamente. Justo entonces, unos faros iluminaron el aparcamiento al entrar un BMW plateado. Javier reconoció el coche al instante, Pedro Esteves realizando una de sus inspecciones nocturnas sin previo aviso, que utilizaba para pillar a empleados durmiendo o robando. Pedro vio a Javier cerca del contenedor y avanzó, sus llaves tintineando beligerantemente. Sus ojos se entrecerraron al ver al hombre sin hogar y la comida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Delgado?, inquirió. Simplemente tomándome un respiro, señor, respondió Javier con calma. La atención de Pedro se desvió hacia el café y el sándwich. ¿Le has dado comida del establecimiento? Javier afirmó, su pulso se aceleró y el sudor le humedeció la espalda. Lo pagué yo mismo, declaró, presentando el recibo. Es de mi asignación para el descanso. Aquí no hacemos caridad, siseó Pedro, ignorando el comprobante de compra. Eso anima a que aparezcan otros. Conoces la política. No estaba causando ningún problema.
Eso no te corresponde decidirlo a ti. Tu función es manejar una caja registradora, no dirigir una organización benéfica. La voz de Pedro se elevó. Esta es precisamente la razón por la que tenemos normativas. Al principio es un individuo, luego numerosos. ¿Es eso lo que deseas? Javier permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Le diste comida? Insistió Pedro de nuevo, secamente. Javier asintió de nuevo. Entonces estás despedido. Termina tu turno y no vuelvas. Pedro sacó un documento de despido de su portapapeles y lo dejó con fuerza sobre el mostrador interior. Te enviaré tu última nómina por correo. El silencio prevaleció mientras Pedro regresaba a grandes zancadas a su vehículo. Solo el hombre sin hogar miraba a Javier, sus ojos apesadumbrados pero tan profundos como el océano. Lo siento, hijo, murmuró el anciano. Javier negó con la cabeza. No lo sienta. Era lo correcto. Mientras el anciano desaparecía en la penumbra, con el sándwich y el café en su poder, Javier observó algo peculiar. Justo antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, el hombre giró sobre sus talones y ejecutó un saludo militar impecable y enérgico. A veces, hacer lo correcto se percibe como incorrecto, pero aún así optamos por ello. ¿Alguna vez te has encontrado en las circunstancias de Javier? El resto del último turno de Javier transcurrió en un silencio opresivo. Cada pocos minutos, su mente volvía al anciano, especialmente al instante en que había aceptado la chaqueta. Mientras Javier le ayudaba a ponérsela, había observado una desvaída pulsera militar en la muñeca del hombre, grabada con AM 1983 SGTO. Ese pequeño detalle había despertado un recuerdo en Javier. Su abuelo había poseído una pulsera similar de su servicio en la infantería de marina, un objeto que no solía entregarse a cualquier miembro del personal alistado. El anciano había hablado poco, pero una frase serena perduraba en los pensamientos de Javier: una vez vestí un uniforme. Ahora, todo lo que me queda es mi dignidad. Cuando Javier le había preguntado su nombre, el hombre simplemente había dicho: solo recuerda que sigo vivo gracias a tus acciones. La enigmática respuesta le había parecido extraña en su momento. Ahora, en retrospectiva, parecía casi una premonición o una garantía. A las 6 de la mañana, llegó su relevo. Javier entregó las llaves, vació su pequeña taquilla y salió a la luz de la mañana. Oficialmente sin trabajo, su teléfono vibró con un mensaje de Recursos Humanos: proceso de despido por violación de política. Última nómina se enviará por correo en 5 días. No había anticipado un resultado diferente, pero el mensaje distante aún así le dolió. Durante un breve periodo, se sentó en su vehículo, calculando cuánto durarían sus escasos ahorros. Por la tarde, la noticia había circulado entre sus conocidos. ¿Te despidieron por regalar un sándwich?, cuestionó su compañero de piso, Raúl, con incredulidad. Eso es absurdo, tío. Era contrario a la política, replicó Javier, encogiéndose de hombros. ¿Acaso importa? Es un sándwich de gasolinera, no las joyas de la corona. Deberías impugnarlo. Javier negó con la cabeza. No vale la pena el esfuerzo. Encontraré otra cosa. Y lo hizo, o al menos lo intentó. Al anochecer, había enviado solicitudes para 7 trabajos y había conseguido un puesto temporal en un almacén, cargando camiones en el turno de noche. La paga era menor que en El Rápido, pero le aseguraría poder pagar las facturas hasta que surgiera una oportunidad mejor. Lo que Javier desconocía era que otro individuo se había interesado por su difícil situación. Alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día, una mujer de unos 50 años, ataviada con un elegante traje de chaqueta y pantalón azul marino, entró en El Rápido. Se dirigió al mostrador donde Melissa, la sucesora de Javier, estaba organizando boletos de lotería. Disculpe, dijo la mujer. ¿Sigue trabajando aquí Javier Delgado? Melissa negó con la cabeza. No, señora. Fue despedido esta mañana. Entiendo. ¿Sabe dónde podría localizarlo? Lamentablemente, no puedo revelar datos personales de empleados, especialmente de exempleados. La mujer asintió comprensivamente y dejó una tarjeta de visita sobre el mostrador. Si por casualidad viniera, ¿podría dársela, por favor? Dígale, gracias por no apartar la mirada. Melissa miró la tarjeta. No tenía adornos, salvo un número de teléfono y un pequeño emblema en la esquina, la insignia de la infantería de marina.
Procuraré entregársela, aseguró ella, repentinamente intrigada. Después de que la mujer se marchara, Melissa le enseñó la tarjeta a David, el subgerente. Él frunció el ceño, luego accedió a las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Observaron la interacción de Javier con el hombre sin hogar, la disputa con Pedro y, finalmente, la salida del anciano. Espera, rebobina, dijo David bruscamente, inclinándose más cerca del monitor. Pausa ahí. La pantalla mostraba al hombre sin hogar justo antes de que desapareciera de la vista. A pesar de su estado desaliñado, su postura se había transformado por completo, columna erguida, hombros hacia atrás, brazo derecho levantado en un saludo militar perfecto. La tez de David palideció. Ese individuo no parece el típico sin techo. ¿Qué estás pensando?, inquirió Melissa. Estoy pensando que deberíamos contactar al jefe de zona. En menos de una hora, el supervisor regional de operaciones había examinado la filmación, realizando varias llamadas desde su despacho con la puerta bien cerrada. Nadie a nivel de tienda poseía conocimiento exacto de lo que estaba sucediendo, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Mientras tanto, Javier había completado su orientación en el almacén, firmado sus documentos de contratación y obtenido su primer horario. Estaba de camino a casa, preparándose mentalmente para un turno de noche moviendo cajas, cuando sonó su teléfono. Señor Delgado, soy Catalina Ramos de la Oficina de Atención al Veterano. Necesitamos hablar con usted sobre un individuo al que ayudó anoche. Javier detuvo su coche a un lado de la carretera, con el ceño fruncido por la confusión. Lo siento, ¿la Oficina de Atención al Veterano? No lo entiendo muy bien. Es un asunto delicado, señor Delgado. ¿Estaría libre para reunirse mañana por la mañana en nuestra oficina de Valencia? Yo, supongo que sí, pero de verdad no sé nada. Solo era un hombre sin hogar que necesitaba ayuda. Hubo un breve silencio en la línea. Señor Delgado, el hombre al que ayudó no era un veterano sin hogar cualquiera. Antes de que Javier pudiera preguntar más, Catalina añadió, también debo informarle que varias personas se pondrán en contacto con la dirección de El Rápido con respecto a su despido. Podría recibir algunas llamadas usted mismo. Tal como ella había predicho, el teléfono de Javier pronto comenzó a iluminarse con notificaciones. Antiguos compañeros le enviaron mensajes preguntando qué había hecho y a quién conocía. Un mensaje de Melissa simplemente decía, tío, ¿qué está pasando? Personal militar está llamando preguntando por ti. Pedro está completamente alterado. Esa noche, mientras Javier se preparaba para salir hacia su turno en el almacén, un todoterreno negro se detuvo frente a su edificio de apartamentos. Un hombre vestido de civil se acercó, presentando una identificación militar. Señor Delgado, Teniente Coronel Villegas, Oficina de Enlace de la Infantería de Marina. Disculpe la hora tardía, pero nos gustaría hablar con usted sobre un incidente en su anterior lugar de trabajo. ¿Es sobre el hombre sin hogar?, inquirió Javier. El semblante del oficial permaneció impasible. Preferiríamos tratar esto en un entorno más formal. ¿Estaría de acuerdo en posponer su turno de esta noche y venir conmigo? Puedo garantizarle que su nuevo empleador ha sido informado y comprende que este es un asunto de considerable importancia. Mientras viajaban por las calles de Valencia, Javier finalmente formuló la pregunta que se había estado formando todo el día. ¿Quién era él? El individuo al que ayudé. El oficial mantuvo la mirada fija en la carretera. Esa información es algo compleja. Baste decir que ayudó a alguien que anteriormente ostentó una responsabilidad considerable dentro de nuestra institución. Alguien por quien mucha gente ha estado preocupada durante un periodo significativo. Javier miró por la ventanilla, intentando conciliar la figura harapienta junto al contenedor con la creciente evidencia de que había sido una persona de relevancia. Una cosa se volvía progresivamente evidente, su sencillo acto de bondad había iniciado algo extraordinario. No estoy seguro de tu reacción, pero esta sección realmente me conmovió. Escribe, respeto, si también te llegó. A la mañana siguiente, Pedro Esteves encontró un correo electrónico inusual en su bandeja de entrada. La dirección del remitente terminaba en .dev.es, un dominio militar. La comunicación era sucinta pero inequívoca, se había presentado una queja formal relativa a un suceso en su sucursal de El Rápido, junto con una citación para su asistencia a una reunión programada para ese mismo día. El pensamiento inicial de Pedro fue ignorarlo como correo no deseado.
Su segundo pensamiento, al percatarse de las credenciales completas del remitente en la firma, fue de leve alarma. Rápidamente telefoneó al jefe de zona, quien verificó que la central había recibido correspondencia similar. ¿Qué demonios hiciste, Pedro?, cuestionó su superior. Nada. Despedí a un empleado por violar la política. Eso es todo. Bueno, independientemente de lo que fuera, la infantería de Marina está ahora involucrada. Asegúrate de asistir a esa reunión y resolverlo. Mientras tanto, informes de actividad atípica circulaban por toda Valencia. Javier, que había pasado toda la noche en una instalación militar respondiendo a preguntas, recibió un mensaje de texto de su compañero de piso. Tío, algo gordo está pasando en tu antigua gasolinera. Hay vehículos militares por todas partes. Exactamente a las 9 de la mañana, 6 todoterrenos militares entraron en el aparcamiento de El Rápido, en impecable formación. Los clientes se detuvieron a medio repostar en los surtidores. Se alzaron teléfonos móviles para documentar la escena. Del vehículo de cabeza emergió un hombre con el uniforme de gala completo de la Infantería de Marina, su pecho condecorado con cintas y medallas que atestiguaban décadas de servicio. El oficial entró con determinación en la tienda, donde una Melisa ojiplática permanecía inmovilizada detrás del mostrador. Buenos días, declaró, su voz imbuida de la autoridad inherente al mando. Busco a Javier Delgado. Melisa tragó saliva. Él ya no trabaja aquí. Fue despedido ayer. La expresión del oficial se endureció sutilmente. Soy consciente de ello. ¿Dónde está el gerente que tomó esa decisión? El señor Esteves no se encuentra en este momento, señor. Contáctelo. Infórmele que el general de brigada Morales espera su llegada. Adicionalmente, póngase en contacto con la dirección de su empresa sin demora. En 30 minutos, El Rápido se había convertido en un improvisado puesto de mando. El jefe de zona fue el primero en llegar, seguido por un Pedro visiblemente ansioso y, finalmente, 2 ejecutivos de la oficina regional de la empresa matriz. Fueron conducidos a una sala trasera donde el general Morales esperaba con 2 ayudantes. Señores, comenzó el general sin ninguna introducción, hace aproximadamente 36 horas, uno de sus empleados, Javier Delgado, prestó ayuda a un hombre que su gerente describió como indeseable. Ese hombre era el general de división Horacio L. Barrera, antiguo comandante de la Segunda Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina. El color desapareció del rostro de Pedro. Los ejecutivos de la empresa intercambiaron miradas de alarma. El general Barrera sufrió una lesión cerebral traumática durante una operación hace 3 años, continuó Morales. Tras una extensa rehabilitación, fue retirado por motivos médicos. Hace 6 meses, desapareció de su centro de atención. A pesar de nuestros mayores esfuerzos, no habíamos podido encontrarlo hasta la intervención del señor Delgado. No teníamos forma de saberlo, comenzó Pedro. Naturalmente que no, lo interrumpió Morales. Nadie esperaba que identificaran a un general condecorado vestido de civil, especialmente considerando su estado actual. Lo que nos preocupa, no obstante, es la celeridad con la que penalizaron a un empleado por un simple gesto de bondad humana. El general colocó una tableta sobre la mesa, mostrando la filmación de seguridad de la noche anterior. Los ejecutivos observaron en silencio cómo Javier ofrecía comida y su propia chaqueta al hombre desaliñado. El general Barrera ha estado lidiando con el TEPT y las secuelas de su lesión, aclaró Morales. Abandonó su centro de tratamiento bajo la creencia de que necesitaba evaluar a la humanidad, determinar si la gente lo ayudaría cuando pareciera ser simplemente un veterano sin hogar. La grabación continuó, revelando la llegada de Pedro y la disputa consiguiente. Su normativa contra la atracción de indeseables es prerrogativa de su empresa, afirmó Morales, su tono transmitiendo claramente su opinión personal sobre tales reglas. Sin embargo, quiero que comprendan plenamente a quien despidieron exactamente. Se abrió una puerta lateral y entró Javier, escoltado por un hombre alto de unos 60 años. Aunque ahora bien afeitado y pulcramente vestido con ropa de civil, la intensa mirada que Javier había encontrado junto al contenedor era inconfundible. El general Barrera pidió estar presente, aclaró Morales. Sus médicos han aprobado una breve aparición. Los ejecutivos se levantaron respetuosamente. Pedro permaneció clavado en su silla. La voz de Barrera, aún algo ronca pero ahora firme y decidida, resonó en la sala. Anoche, estaba en mi punto más bajo, hambriento,
desorientado y dudando si mi vida aún poseía algún significado. Su empleado hizo un gesto hacia Javier, no percibió una carga o un problema que eliminar. Percibió a un ser humano en apuros. Dirigiéndose directamente a Pedro, continuó: joven, dediqué 40 años de uniforme a defender los principios de esta nación. Entre esos principios está el de cuidarnos los unos a los otros, particularmente a aquellos que parecen no tener nada que ofrecer a cambio. La sala quedó en silencio. Uno de los ejecutivos de la empresa carraspeó: General, en nombre de toda nuestra organización, deseo transmitir nuestras más sinceras disculpas. Este suceso no representa nuestros principios fundamentales. Entonces demuestren esos principios, replicó Barrera. Hechos, no meras palabras. Las siguientes horas remodelaron la vida de Javier. Los ejecutivos de la empresa, deseosos de evitar publicidad desfavorable, le propusieron volver a su trabajo con un aumento salarial significativo. Él cortésmente se negó. En instantes, revisaron su oferta, un nuevo puesto como coordinador de un programa de apoyo a veteranos que de repente se sintieron impulsados a establecer. A mediodía, vehículos de los medios de comunicación se habían congregado en el exterior a medida que se difundía la información sobre la presencia militar. El Departamento de Relaciones Públicas de la empresa se apresuró a formular una declaración mientras Javier se encontraba en el centro de una ceremonia improvisada en el aparcamiento. El General Morales se dirigió a la creciente multitud. Hoy, reconocemos que el valor se manifiesta en lugares imprevistos. El simple acto de empatía del señor Delgado hizo más que ofrecer una comida. Nos ayudó a traer a uno de los nuestros de vuelta a casa. Javier permaneció incómodo mientras Morales le prendía una medalla al mérito civil en la camisa. La mención decía: por compasión y servicio excepcionales a la infantería de marina. Pedro observaba desde la periferia, sus oportunidades profesionales menguando con cada disparo de cámara. El jefe de zona ya le había notificado que su puesto sería reevaluado tras un examen exhaustivo de las normativas de la tienda. Más tarde esa tarde, mientras la multitud disminuía y los todoterrenos militares se preparaban para partir, el general Barrera se acercó a Javier en privado. Estoy en deuda contigo por una explicación, afirmó suavemente. No, señor, no lo está, respondió Javier. Ciertamente, lo estoy. Hace 3 años, un artefacto explosivo improvisado me privó de aspectos de mi identidad. La recuperación no ha sido sencilla. La semana pasada, abandoné mi centro de tratamiento, persuadido de que el mundo se había olvidado de individuos como yo, de que me había vuelto invisible. Javier escuchó mientras Barrera continuaba. Deseaba averiguar si alguien ofrecería ayuda sin conocer mi rango o procedencia, si la decencia humana fundamental aún prevalecía para aquellos a quienes la sociedad ignora. La mayoría de las personas pasaron de largo. Tú no lo hiciste. Cualquiera habría actuado de forma similar, sostuvo Javier. Barrera negó con la cabeza. 17 individuos pasaron a mi lado ayer antes de tu llegada. Ni uno solo estableció contacto visual. Tú fuiste diferente. Mientras el general se preparaba para marcharse con sus asistentes médicos, puso algo en la mano de Javier, la desgastada pulsera militar que había observado la noche anterior. Un recuerdo, dijo Barrera. A veces, los conflictos más cruciales se libran con sándwiches, no con armamento. Esa noche, la filmación de seguridad de El Rápido se difundió ampliamente en línea. Millones vieron a un empleado de gasolinera arriesgar su empleo para ayudar al que parecía ser un individuo sin hogar. La disparidad entre la empatía de Javier y la indiferencia de Pedro encendió un ferviente debate en línea sobre las normativas corporativas, el bienestar de los veteranos y el estado de los valores sociales. A medianoche, Almohadilla Héroe de la gasolinera era tema principal a nivel nacional. Ofertas de empleo inundaron el correo electrónico de Javier de empresas ansiosas por vincularse con su recién adquirida reputación moral. El alcalde de Valencia telefoneó para programar una condecoración. Un grupo de veteranos creó una beca en su honor. Sin embargo, para Javier, el momento más profundo ocurrió cuando revisó su correo electrónico y descubrió un mensaje de la Universidad de Valencia, proponiéndole readmitirlo con una beca completa para terminar su carrera de periodismo. El asunto simplemente decía: ciertas narrativas merecen ser contadas por aquellos que comprenden la bondad. ¿Alguna vez has observado a alguien alcanzar silenciosamente el reconocimiento que merece? Comparte con nosotros un momento que consideres inolvidable.
6 meses después, el Rápido, donde Javier había fregado suelos anteriormente, había experimentado una metamorfosis. Lo que comenzó como un esfuerzo corporativo de limitación de daño se convirtió en algo auténtico y duradero. Ahora conocido como el Rincón del Veterano, el establecimiento presumía de una zona de café designada donde el personal militar retirado podía congregarse, saborear bebidas de cortesía y encontrar recursos. Javier, actualmente matriculado de nuevo en la universidad cursando su carrera de periodismo, todavía pasaba de vez en cuando para supervisar la iniciativa que había ayudado a crear. El programa, Café para Veteranos, se había ampliado a 7 establecimientos en toda Valencia, cada uno equipado con kioscos de información conectados a los servicios de la Oficina de Atención al Veterano y atendidos por asesores voluntarios 2 días a la semana. La pared que una vez exhibió promociones de cigarrillos ahora lucía una declaración sencilla pero impactante: una taza de café, un acto de agradecimiento, una vida no pasada por alto. Junto a ella, meticulosamente encerrada en una vitrina, estaba el forro polar que Javier le había ofrecido al general Barrera en aquella noche trascendental. Quizás lo más sorprendente fue que Pedro Esteves, el gerente responsable del despido de Javier, había experimentado su propio cambio personal. Tras 2 meses de desempleo y censura pública, se había acercado a Javier con una propuesta desafiante: la oportunidad de ser voluntario en la iniciativa para veteranos. Un periodo inicial de incomodidad se transformó en admiración reticente y, finalmente, en una amistad sincera. A medida que Pedro descubría una capacidad de empatía que desconocía poseer. Estar empleado aquí me ha demostrado que las normativas carentes de compasión no merecen ser cumplidas, admitió Pedro una tarde. Dediqué 20 años a la gestión minorista y ni una sola vez consideré si nuestras políticas realmente beneficiaban a las personas. La narrativa también caló en las instituciones educativas. Marco Álvarez, de 12 años, que había observado el despido de Javier mientras compraba un refresco antes de la escuela, creó una obra de arte que obtuvo la victoria en el concurso provincial. Retrataba a Javier, mitad con uniforme de gasolinera y mitad con atuendo militar, con la inscripción: los héroes no siempre visten uniforme. En el aniversario de su extraordinario encuentro, Javier recibió un correo electrónico del general Barrera, quien ahora prosperaba en un centro de tratamiento especializado. Hace un año, en este mismo día, me impartiste una lección que había olvidado tras 4 décadas de uniforme: que el valor de un individuo no se determina por su rango o posición, sino por su disposición a reconocer la humanidad en los demás. Tu simple gesto me recordó que la dignidad no es algo que se pueda arrebatar, es algo que percibimos los unos en los otros. Recuerda, no ayudas a alguien porque lo merezca. Lo ayudas porque posees la capacidad de dar. No toda persona acurrucada junto a un contenedor es débil. Algunos fueron guerreros antes, y uno nunca sabe quién podría estar observando. Pero no permitas que eso te disuada de los actos de bondad. Mientras Javier leía estas palabras, un joven infante de marina entró en el Rincón del Veterano, con aspecto vacilante y desorientado. Sin un instante de demora, Javier sirvió una taza de café y le ofreció asiento. El ciclo persistía. Incluso un solo pequeño acto de bondad posee el poder de alterar un día difícil, una vida y, ocasionalmente, el mundo entero. Relata un acto de bondad que hayas experimentado y que siempre recordarás.